versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Disconnect. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios dándole la gloria al Padre una vez más, al Hijo al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? El tema de hoy es firmes por el Dios de gracia. O que el Dios de gracia nos afirme. Usted verá cómo le puede recibir mejor. Pero desde ahorita, ¿verdad? Desde lo que leemos, vemos de que Dios quiere siempre que nosotros estemos establecidos en un lugar, que estemos establecidos en su palabra, que estemos seguros, ¿verdad? De que Él nos da la fortaleza, Él nos ha establecido en este lugar y sobre todo también nos afirma. Amén. Así que es un tiempo, ¿verdad? De que podamos ver que estamos establecidos en Cristo Jesús. Es un tiempo para reflexionar, para meditar de que no somos personas que nos vamos a mover por cualquier cosa, ¿verdad? Estamos siguiendo una sana doctrina. Y por eso sabemos de que viene de Cristo. Porque si hablamos de Él y hacemos lo que Él hace, estamos firmes. ¿Vio? Porque el mismo Pedro reconoció el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. A mí me llama la atención siempre este versículo porque el Dios de toda gracia. ¿Qué es lo que quiere decir qué es lo que quiere decir la palabra con esto? Que es el Dios como Él se presenta delante de usted. Usted le puede decir el poderoso, mi Padre celestial, como usted lo quiera llamar, pero reconociendo siempre los atributos de Él. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Colosenses también capítulo 4 versículo 12. Colosenses capítulo 4 versículo 12. Creo que ahora va a estar ocupando ahí, ¿verdad? Más la pantalla yo. Dice, os saluda, ¿qué dice? Epafras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. ¿Vio? Que esta es una cadena. Conforme vamos conociendo de Dios, Dios nos ocupa a nosotros para que también nosotros estemos orando, para que permanezcamos firmes. Usted sabe que a veces solamente decimos, no vino fulano, no sé, le pasa, y es fácil decir, ¿verdad? Pero nos hemos puesto a orar, nos hemos puesto a meditar en ese Dios que es el que lo establece. No somos nosotros los que podemos establecer a nadie, pero sí podemos exhortarle, podemos animarle, podemos aconsejarle, para que podamos seguir creciendo en este lugar, para que sigamos adelante, para que la obra del Señor no se detenga. Amén. Así que estamos erguidos estamos siempre, ¿verdad?, necesitados de estar firmes. La pregunta es, ¿qué necesita usted para estar firme? ¿Qué necesito yo para estar firmes? Y vemos de que tenemos un ejemplo en la Biblia y muchos ejemplos de todos los hombres de la fe, como un Gedeón, como un Noé. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, a Hebreos capítulo 11. Creo que aquí lo tengo, Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra de Dios, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud es Hebreos, seguro que escuché, lo dije mal.
Es Hebreos. También asusté yo. Sí, por la fe, sí está hablando de Moisés. Wow, ese hombre fue ejemplo. Y el mejor ejemplo es Jesús, ¿verdad? Porque Él fue que siempre no perdió la mirada del Padre. Pero podemos ver acá, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3, ¿qué dice? 3 meses. ¿Estoy bien yo? No, 24 es, ¿verdad? Ahora dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que por los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow. A veces nosotros, ¿verdad? La firmeza nos tiene que hacer dejar muchas de las cosas. Tenemos que tener, Dios nos pone personas, Dios nos pone siempre como comparaciones para que nosotros aprendamos, hermanos, que somos un pueblo tal vez pequeño en grupo, pero Dios quiere que seamos grandes en firmeza, ¿ya? No importa que el grupo sea pequeño, pero que esté lleno de la presencia de Dios. Moisés no vio el peligro de su situación ni los desafíos tal vez a los que enfrentaría, porque su fe era en Dios. O sea, en otras palabras, hay cosas que no tienen que detenernos a nosotros, ¿ya? Hay desafíos pequeños en este tiempo para los desafíos de esos hombres de la fe. A veces ahora los detiene tal vez la lluvia, tal vez el frío, tal vez nos detiene el trabajo. Pero acá él era una persona que estaba un lugar donde podía tener todo. Aún nosotros, dejando esta iglesia, siempre nos va a hacer falta algo. Él lo tenía todo, dice. ¿Te imaginas? Era como lo miraban, como ellos lo veían como el hijo del rey. ¿Ya? Imagínense. Pero Dios nos ha reunido a nosotros para que veamos acerca de la firmeza. ¿Qué es lo que necesitamos para estar firmes? Que como otra de las cosas que debemos nosotros es no perder la mirada. Él nunca perdió la mirada. Dice la palabra de Dios, como viendo al invisible. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como si lo estuviera viendo físicamente, ¿ya? Él lo dice como viéndolo, como viendo al invisible. No lo estaba viendo en ese momento, pero él dice como viéndolo. O sea, en otras palabras, yo estoy ahorita en el momento que tomó esa decisión, dice, no, yo es que estoy viendo el que en realidad vale la pena seguir. Eso es lo que está diciendo. Yo sí sé que es mejor estar en las cosas de Dios, que es mejor seguir las cosas de arriba y no las de la tierra, las temporales. Amén. Por eso Moisés no vio el peligro, no vio nada de eso. Lo que le interesaba era agradar a Dios. Y eso nos va a llevar a estar firmes. Eso nos va a llevar a poder estar reunidos acá en este lugar, aunque a veces no todos vengan, pero que diga yo sí voy a seguir adelante. Por eso también el escritor de Hebreo en el capítulo 12, versículo 2, también habla de lo mismo. Hablando Pablo de la palabra, hablando el mismo Dios a través de Pablo, en el capítulo 12 de Hebreos, viendo verdad a Jesús, que no le importó nada, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Yo le digo, este momento que hoy nos ha reunido, yo lo que quiero que usted crea o se empape o sea impartido de esta palabra a través del Espíritu Santo, es que podamos ver las cosas que nos van a mantener siempre en Cristo Jesús. No le voy a decir, verdad, de que esto nos va a hacer tal vez una perfección a la altura de Él, pero vamos en camino. Cuando nosotros no perdemos la mirada, cuando no perdemos la brújula, ¿para dónde vamos? Y que este tiempo no es un tiempo así de venir nada más por estar acá.
Lo que debemos mantenernos de pie es muestra de confianza, dependencia en Dios. Eso es lo que nos va a mantener de pie, la confianza en Dios. Todas las cosas que podemos estar pasando. Yo sé que aquí vemos personas que estamos pasando momentos difíciles, pero no perdamos la mirada. De una u otra manera, o los procesos que puedan venir, o las pruebas que puedan venir como las que este hombre pasó, son las pruebas que Dios lo hace para que podamos estar firmes. No es que Él quiere hacernos pasar por ahí, sino que Él sabe que necesitamos de la prueba. Por eso Romanos, ¿verdad? En Romanos 10:17, Romanos 11:20, podemos ver de que Dios hace una comparación ahí. Y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme. El pueblo de Dios, ¿verdad? Las ramas muchas veces fueron desarraigadas y nosotros fuimos injertados. ¿Ya? Ellos se desgajaron por su incredulidad, pero por fe nosotros estamos de pie. ¿Vio? Pero eso no que no nos haga a nosotros sentirnos orgullosos, eso que no nos ponga altivos, sino que es la gracia de Dios. El Dios de toda gracia, decía Pedro. El Dios de toda gracia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la fe va a ser cuando nosotros estamos llenándonos todos los días, estudiando la palabra, buscando de Él. Estamos necesitados también de la oración, estamos necesitados de la comunión con Él. ¿Por qué muchas veces nos alejamos? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces nos alejamos de Él? Tiene que saber que no solamente necesitamos de la oración, necesitamos de la palabra de Dios. ¿A dónde estamos cimentados? Mateo 7:24 habla, ¿verdad? Muy conocido el tema de la tormenta que vino sobre aquellas casas. Una estaba sobre la roca. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, Jesús enseñó que la roca es su palabra. ¿Vio? Estamos en su palabra, vamos a estar firmes. Según el contexto, Mateo, la casa es nuestra propia vida. Cuando usted ve el contexto y él habla de la casa, es nuestra propia vida. Si nosotros estamos fundamentados, si nuestra vida la ponemos en las manos de Jesús, vamos a estar firmes. Vamos a sobrepasar cualquier obstáculo, cualquier prueba. La vamos a pasar. Vamos a pasar tal vez este tiempo que el mundo puede llamarle sequedad, que la gente puede decir no crece, que la familia, que usted mismo, porque la mente le puede manejar sus emociones y puede decir la iglesia no crece, la iglesia no camina. Pero yo le digo, el Dios de toda gracia es el que va a establecer. El Dios de toda gracia, no importa el tiempo, porque hay un tiempo de persecución, un tiempo de aflicción. Y lo vamos a vivir cada uno muchas veces, pero es necesario. Jesús ya había mencionado mediante eso los dos caminos. Es decir, las cosas fáciles del mundo y las cosas más difíciles. Aquello que cuesta trabajo, no quiere, que necesita compromiso. Aquello que necesita hacer algo necesita compromiso para poder caminar. Mateo 7, 13 y 14 nos habla la palabra de Dios. Yo le digo, dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. El 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos. Por eso es necesario estar firme. Por eso es necesario meditar cada día en la palabra. Por eso es necesario que nuestra vida esté fundada en Cristo Jesús. Es necesario que cada día crezcamos en la palabra de Dios. Porque es difícil, es muy difícil. Hizo falta una tormenta para darse cuenta qué clase de fundamento tenía. A veces pasamos procesos, a veces pasamos enfermedades, a veces pasamos pobreza, angustia. Pero es para ver
es para ver, ¿verdad? Y darnos cuenta qué clase de fundamento nosotros estamos. Cualquiera puede salir corriendo, pero un hijo de Dios no. Un hijo de Dios confía en Él. Un hijo de Dios espera en Él. Los jóvenes flaquean, los muchachos flaquean, dice, los jóvenes caen. Los que esperan en Jehová seguirán adelante, tendrán nuevas fuerzas. Y esa es la fuerza que Dios quiere que tomemos cada día, afirmándonos, siguiendo adelante. Habrá tentaciones, persecuciones, necesidades, les dije, y muchas cosas más. La pregunta es, ¿qué necesita usted y qué necesito yo para estar firme? Confianza, necesitamos estar firmes. ¿En qué necesitamos? La pregunta es, ¿en qué necesitamos estar firmes? Vamos a estar firmes en la libertad que Dios nos da. En la libertad. En la Biblia, cuando habla de la libertad, implica la idea de esclavitud o prisión. La libertad es uno de los dones más preciados de Dios que ha concedido al hombre, pero luego la perdió por causa del diablo. Pero cuando Cristo vino, fue ungido, ¿verdad? Y vino a traer libertad. Los libres del pecado, del diablo, de la culpa, de todo nos hizo libres. Eso es lo que nos va a establecer la verdadera libertad. Pablo habla que los cristianos, los judíos que estaban dejando la libertad de Cristo para volver a la esclavitud de la ley de Moisés, debemos conservar esta libertad. ¿Qué dijo Juan en 8:36? Juan 8:36. La verdad os hará libre. Hay muchos que pasamos. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero la iglesia fragmentada no va a caminar. No va. Si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Necesitamos estar firmes en la doctrina de Cristo Jesús para no nos mueva nada y seguir adelante. Tal vez usted no medita, tal vez usted medite más que yo, no sé. Tal vez a usted no le duela ver que la iglesia no va hacia adelante, tal vez en lo que uno quisiera, o no se afirma. ¿Ya? Firmeza tiene que ser con alguien que no echa para atrás. Firmeza tiene que ser con alguien que se mantiene. Firmeza tiene que ver con alguien que da fruto. Firmeza tiene que ver con fidelidad. Fidelidad sobre todas las cosas. Hoy debemos tomar en seriedad la advertencia que Juan nos da, ¿verdad? Porque se ha multiplicado ¿verdad? Muchas cosas que están pasando dentro de las iglesias. La pregunta es, ¿por qué necesitamos ahora estar firmes? ¿Usted por qué necesita estar firmes? Algo así en lo físico. Alguien me puede dar cualquier respuesta que usted crea, ¿verdad? Si usted está firme, ¿qué necesitaríamos para estar firmes todo el tiempo? ¿Por qué es necesario la firmeza? Porque nos podemos caer. Así de fácil. Si al menos yo no tengo la firmeza, ¿verdad? Uso aquellas muletas para poder manejar mi firmeza, mi equilibrio. El Señor siempre va a estar con nosotros sosteniendo, pero Él quiere que empecemos a caminar. Él quiere que empecemos a caminar. Que empecemos a hablar como Él habla, como Él piensa, ¿verdad? Como Él cree. Eso es lo que Él quiere. Por eso es que Él nos dejó la obra en las manos de nosotros, dice. Porque Él solamente quiere dirigirnos a nosotros. Solamente quiere guiarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que el enemigo se dé cuenta, ¿verdad?, de que Él es Cristo. Y que fuimos enviados por Él. Y que nosotros representamos acá a Él. Pero necesita hombres y mujeres firmes. Que estemos firmes. Aleluya. Póngase a meditar nada más en esa firmeza. No es asunto que pase un culto más. Yo siempre lo he dicho. Yo verdad, siempre le pido al Espíritu Santo que sea Él convenciéndonos a todos. Porque cuando esa firmeza viene, entonces usted va a poder sostener a aquel que está débil.
Usted le va a poder dar palabra a aquel que no tiene palabra, porque hay una firmeza, porque el Dios lo ha establecido de esa manera, perfeccionándonos. Cuando habla de la perfección, está hablando de una madurez espiritual en cada uno de nosotros, donde ya no haya nada, ¿verdad?, como cualquier viento que nos mueva para un lado y otro de doctrina, que hay muchas veces. Pero él lo que no quiere, ¿verdad?, es que nosotros caigamos. Que Dios nos guarde, ¿verdad?, de caer. La palabra caer se define como moverse de algo o de alguien desde arriba hacia abajo por la acción de su propio peso. O sea, no es acción de nadie, ¿ya? Tiene que ver con que usted no está alineado a lo que Dios establece, ¿ya? Para estar firmes siempre tenemos que estar vertical hacia Él, en comunión con Él, siempre hacia arriba. La iglesia de Éfeso cayó de su buena relación con el Señor. Podemos ver ahí ejemplos, ¿verdad? En Efesios 2:5 podemos ver que la iglesia cayó de su buena relación con el Señor. Y eso es lo que Dios no quiere, que caigamos. Dios no quiere Él quiere que persistamos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Cayó de su buena relación con Él, pero Él nos da vida. Él nos levanta. O Él nos ha levantado. Yo no sé, ¿verdad?, usted cuántas veces, pero yo le digo, el Señor nos levanta a cada rato. El Señor tiene compasión por nosotros. Así que usted no se sienta que este lugar sea un lugar de aburrimiento, que le pese tal vez el estar una hora y media acá. Es un tiempo que va a costar tal vez muchas veces. El camino estrecho, yo le digo, es incómodo, es estrecho, pero lleva un fin de esperanza, lleva un fin de salvación. El otro es bien ancho, cómodo. Usted puede relajarse ahí, usted puede tomarse siestas, lo que usted quiera. El incómodo no, porque el incómodo me parece que deben de haber ahí espinos como la que un día llevó Jesús, pero no comparadas con las de él, ¿verdad? Debe haber espinas, debe de haber chisme, debe de haber tantas cosas. Incómodo seguir, pero como usted va firme, yo sé dónde estoy fundamentado, yo sé para dónde yo voy, yo sé que nada me puede detener. Amén. Nosotros también podemos caer si nos descuidamos y no nos mantenemos firmes. Hay una posibilidad, pero yo le digo, tenemos que cuidarnos. Lo necesitamos porque Dios es fiel en sus promesas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 10:23? Hebreos 10:23. Gloria a Dios. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué dice? Sin fluctuar. Sin ir un día aquí, ¿verdad?, y de pronto coger para este lado. Fluctuante, movidos por todo estratagema, artimañas del enemigo. Le dice no, le habla al oído. Hay tantas cosas que pone. Yo le digo, se pone tantas cosas para las cosas de Dios. Para las cosas de lo terrenal no se ponen obstáculos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo saber si estamos perdiendo? ¿Cómo saber si muchas veces estamos decayendo? ¿Cómo saberla? A veces una de las cosas que nos pueden debilitar es no asistir a la iglesia. Y usted puede decir, bueno, ya va a empezar el pastor a tirarnos lo que seguro cuando yo falte va a pasar a decir. Hebreos 10:25 es palabra de Dios. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
O sea que es una costumbre, ¿verdad? Ahí lo dice la palabra. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Yo le digo, no es tiempo, yo creo. Y usted puede decir, no, es que yo no necesito venir a la iglesia, es que yo soy la iglesia. Hay mucho que se ha metido ahora y decir es que yo soy la iglesia y es que yo en la casa yo me puedo quedar orando, yo me puedo quedar haciendo todo. La iglesia es nuestra segunda casa, el hogar por tiempo. Yo le digo, si usted se mete en problemas muchas veces con su familia, con su esposo, con su esposa, se auséntese una semana. No le dé razones el que usted se ausentó y llegue después del fin de semana y pida algún beneficio de ello, sea la esposa o el esposo, a ver, cuando se ausenta. Yo digo, ¿cómo nos verá Dios? Porque es necesario estar juntos. Yo le voy a decir a través de la Biblia, no es solamente que nosotros nos congreguemos, es que hay una razón por que nosotros nos congregamos, para estar firmes. Cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, nos comenzamos a alejar de su cuerpo. Esa es una de las cosas. Por eso es que nos debilitamos. ¿Ya? ¿Se imagina? Cuando ya el cuerpo empieza a separarse. ¿Se imagina que esta mano por allá, que no esté pegada al cuerpo? La necesito. ¿Ya? ¿Cuánto necesito yo mi pierna, verdad? Vamos a poner el ejemplo. La necesito. Pero comenzamos a alejarnos del cuerpo, dice la palabra. La Biblia dice, yo le digo, escúcheme bien, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Todos lo saben? Somos el cuerpo de Cristo. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos, ¿verdad?, el cuerpo. Él es la cabeza. Entonces la primera iglesia, quiero decirles, se reunía todos los días en el templo. Oiga, todos los días. Mañana nos reunimos, recuerde, el martes nos reunimos, el miércoles también, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días. ¿Qué dices, Brenda? Un ejemplo, una pregunta. Dijeras, no, es que yo estudio, no, es que yo tengo tarea, no, dijo aquel, es que yo tengo que enterrar a mis padres. No, todo el mundo decía algo ponemos. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:46, para que veamos, ¿verdad?, que ese cuerpo tiene que estar unidos, no solamente un día, sino todos los días. Dice Hechos 2:46, fueron llenos y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día, escuche bien, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿cuándo? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, hay un propósito que estemos unidos, hay un propósito. Vio que a veces nosotros, ¿verdad?, pensamos de que hay muchas, es que son muy religiosos ahí. Es que se imagina el pueblo empezando, que Cristo les había hablado como nosotros nos habla hoy a través de la palabra, y ellos reconocieron esa vez que ellos eran el cuerpo y que debían de estar unidos, y ellos perseveraban unánimemente cada día, compartiendo la palabra, compartiendo el pan. Eso era literal, el pan. Dios quiere hoy que compartamos nosotros este pan de vida, que lo compartamos todos los días también, y que podamos nosotros también compartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros también, porque este fundamento que está acá de compartir, ¿verdad?,
nuestros alimentos, lo que Dios nos ha dado. Eso tiene que ver con unidad, eso tiene que ver con un cuerpo. Y muchas veces el cuerpo está allá afuera. No lo hemos discernido. No hemos discernido nosotros que parte de nosotros está afuera todavía. Él oraba por ellos y por los que habían de venir. ¿Vio? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Por qué no estamos firmes? Nos estamos separando del cuerpo. Ya no queremos estar en comunión. El primer día la iglesia se reunía todos los días en el templo. Todos los días. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y no solamente ahí. Hechos 5:42 nos habla también de que necesitamos no solamente trabajar en la iglesia, sino afuera, en las casas también. Dice, y todos los días, otra vez. O sea, es algo que es algo que nos está exhortando el Señor hoy. Y todos los días en el templo. Ya en el templo se terminó todo. Mañana descansar, mañana mi trabajo, ya todo se terminó. El otro domingo de por sí vengo a la iglesia. El pastor dijo que tenía que reunirme nada más el domingo. Aquí no dice eso la palabra de Dios. Aquí dice, y todos los días en el templo y por las casas. ¿Sabe qué dice? No cesaban. ¿Qué es no cesaban? No paraban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Vio? Ese es el cuerpo que Dios estableció por su gracia. Por eso decía, y el Dios de toda gracia, por un poco de tiempo, dice, pasando estas aflicciones y todo esto, decía Pedro, nos perfeccione, nos establezca, nos afirmes, nos restaure. Pero es necesario que nosotros podamos entender. Es necesario de que no nos podemos rendir. Yo le digo, aquí solamente hay una iglesia. Aquí nadie puede decir es porque yo soy de la iglesia tal, de la iglesia tal. Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha, aquella que le obedece, aquella que le busca, aquella que cree en Él, aquella que no desmaya, aquella que reconoce que es palabra de Dios y no de hombre. Aquí esta palabra a mí llegaba a mi corazón cuando Él decía, no solamente es en el templo, dice, también en las casas, y no cesaban. Por eso le dije, muchas veces creemos que aquí terminamos hoy nosotros. Yo creo que ya está durando mucho el pastor. Hoy entramos tarde. Tenemos que salir más tarde. Mañana tengo que trabajar. Tal vez la mente eso es lo que nos hace, porque aún el Señor sabe que tenemos una guerra espiritual nosotros mismos en nuestra mente. Pero que nosotros sabemos de que todo argumento será puesto. Todo aquello que se levante en contra del conocimiento, usted lo ha vencido por medio de Jesucristo. A la obediencia a Cristo dice. ¿Por qué es importante reunirse entonces con los santos? Una razón es porque ahí manda Jehová. ¿Vio? Es importante, esa es otra razón. Ya le dije la razón, somos un cuerpo. La segunda razón es que debemos estar unidos cada día. La tercera razón es porque hay bendición para todo el pueblo, para su cuerpo. Mira cuán bueno, yo sé que se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí viene la bendición. Ahí hay vida eterna. ¿Qué vamos a andar buscando otras cosas? Si nosotros tenemos que ser como el oro que en todo lugar brilla. Amén. Así nos hizo quiere que seamos probados como el oro. Porque sabe que el oro cae al barro y ahí brilla. Ahí va a brillar. Había un poeta en Nicaragua que se llamaba Rubén Darío. Y él era poeta, ¿verdad? Reconocido. Usted lo busca, ¿verdad? Va a encontrarlo. Pero perdió un poquito la cabeza y empezó a tomar. Y un día lo miraron ahí borracho y le dijeron, mira, ¿dónde está Rubén Darío? Ya dice todo en el barro, no parece que fuera Rubén Darío, dice.
Y él lo volvió a ver, lo que es oro hasta en el lodo brilla, le dice. Le sacó la poesía otra vez. Todavía ahí, ahí sacó una poesía él. Lo que es oro hasta en el lodo brilla, le dice. Así que nosotros, ¿verdad? No importa si el enemigo ha querido pasarnos factura, si el enemigo ha querido acusarnos, hay alguien que ya pagó por nosotros. Hay alguien, el enemigo puede pensar que nosotros, ahorita cae, echándole el pie, ya poniéndole ahí, a ver si se cae. Él hace todo eso. Aquí ahorita él está trabajando en las mentes, tratando de hacer que no estemos firmes. Aquí está trabajando en la mente. Que necesito, ¿verdad? Tal vez alguien necesita hablar con alguien. Dicen, ya, ¿qué hora termina? Es una guerra. Pero la bendición viene sobre el pueblo, dice que está unido. La bendición va a venir cuando nosotros reconocemos que el que está a la par es parte de nosotros. Cuando nosotros miramos nada más como cualquier persona, no vamos a crecer. Por eso también, porque fue el plan de Dios desde el principio. Vemos que ya no oramos. Ya no oramos tampoco. Orando en todo tiempo, decía Pablo, ¿verdad? Con toda oración y súplica. Pero voy a pasar a esto, ¿verdad? Porque yo sé que aquí hay una iglesia que ora. Aquí hay una iglesia que ora. Pero la Biblia dice que la oración en el Espíritu es un grado más alto que podemos hacer nosotros en oración. La oración de que dejamos que el Espíritu Santo trabaje en vez de nosotros. Que ya nosotros llegamos como es estar, ¿verdad? A través de la palabra de Dios y por que la palabra lo dice o lo describe, el lugar santísimo, el lugar donde entramos ahora, donde podemos nosotros, donde nosotros llegamos y hay momentos que ya no podemos. Usted sabe que hay problemas que usted los ve tan imposible que lo deje en las manos de Dios. Ese lugar es el que Dios quiere que estemos todo el tiempo, en la dependencia de Él. No es orar por orar, nada más que estemos en esa comunión con Él. En Romanos 8:26 y el 27 usted va a ver que hay alguien que está trabajando siempre por nosotros. Lo que Él quiere es que tomemos la iniciativa para seguir fortaleciéndonos. De igual manera el Espíritu dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él mismo, cuando dejamos que ya no podemos nosotros, el Señor va a tomar esa oración. El 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Vio? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso nosotros pedimos mal, pero Él dice, no, lo que necesites es esto. ¿Ya? Nosotros decimos, ay, es que yo no sé por qué esto ya, yo quiero que esto se me quite o esto ya tengo una solución, pero el Espíritu dice, no, para cuando sea tu voluntad, Señor. Porque Él no cuestiona al Padre, Él no manipula al Padre, sino que es de acuerdo a la voluntad del Padre. Es de acuerdo, y así debemos nosotros acá, queriendo hacer la voluntad todo el tiempo para Él, para estar firme. Cuando queremos estar viendo la voluntad nosotros, Él se encarga de afirmarnos. Amén. Cuando nosotros estamos todo el tiempo en las cosas de Él, se recuerda, ¿verdad? Marta y María, cuando una estaba buscando lo que era necesario. Hay cosas necesarias que debemos de buscar. ¿Cuánto oramos? Es la pregunta. ¿Cuánto estamos en los devocionales? Acerquémonos, dice confiadamente, hacia el trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. ¿Qué es lo que nos da esto? Una libertad. Acerquémonos. Dios no quiere que se acerque cualquiera, pero un hijo de Dios sí quiere. Acércate. Con libertad, acércate. Usted visualícelo así, que el Señor nos está diciendo, acérquese. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hija? ¿Te sientes débil? Yo me perfecciono en tu debilidad. Por eso lo que estás pasando, nada más gózate. Gózate en las debilidades, en lo que está pasando. Gózate. Bástate mi gracia nada más. Y ahí es donde empezamos nosotros a tomar fuerzas. Ahí es donde empezamos nosotros a establecernos. Ahí es donde nosotros vemos que las oraciones empiezan a fluir y a llegar. En Apocalipsis 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero
zarpas y con las copas llenas de incienso, dice la palabra, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos que llegaban hasta allá, llegan hasta allá, hasta el cielo. Por eso le digo, qué importancia tiene la oración de un hijo. Qué importancia tienen las oraciones, que nada las podrá detener. Cuando empezamos a orar, cuando empezamos a buscar, el orar es un indicador más que estamos buscando de Dios. Tal vez ya no leemos la palabra. Él nos manda a escudriñarla. Él nos manda a escudriñarla porque ahí está la vida eterna. La palabra de Dios en tu vida es un alimento, o es nuestro alimento. O a veces se pierde el control de las palabras. Ese es un motivo más para nosotros empezar a debilitarnos. El enemigo, él busca la manera. Todo tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra vida, le dije al principio, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nosotros, cómo hablamos, cómo oramos, si perdemos el control de las palabras. Y no quiero, ¿verdad?, irme, porque es demasiado, ¿verdad? O nos pensamos a juntar con malas personas, malas amistades en el mundo. A veces las malas amistades empiezan a cambiar nuestro lenguaje. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? A veces queremos estar en dos cosas al mismo tiempo. Queremos estar en dos y creemos que podemos jugar con las dos cosas. Dice que la boca, ¿verdad? Una fuente no puede dar agua dulce, ¿verdad? Y agua amarga. Asimismo nuestro ser, ¿cómo nosotros podemos estar en dos aguas? Con una boca, ¿verdad?, maldecimos. La palabra de Dios dice que por nuestras palabras vamos a ser condenados y por nuestras palabras vamos a ser también justificados. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo le digo, tenemos que tomar decisiones de seguir a Cristo. Cuando uno comienza a alejarse de Dios, los amigos comienzan a llegar. Téngalo por seguro, si usted está en las cosas de Dios, la gente no. Pero si usted deja las cosas de Dios, los amigos empiezan a sobrarle otra vez, empiezan a acercarle. Se vuelve popular rápidamente. Las ofertas para ir al club, para ir a todos lados. Por eso cuando el mundo empiece a darte bienvenida, a decir, ay, qué bueno que estás acá, tenías tiempo de no verte, es tiempo de salir huyendo de ese lugar. ¿Sí? Usted sabe un José, ¿verdad? Tuvo que salir huyendo cuando la esposa de Potifar se le insinuó, ¿verdad? Quedaron sus ropas y él tuvo que salir huyendo. Entonces es un tiempo para meditar. ¿Quiénes son las amistades que tenemos ahora? Para jóvenes, para adultos. ¿Quiénes se nos están acercando? Tiempo de meditar. Usted tiene que meditar ahora en este día. ¿Qué es lo que lo está usted poniendo en desequilibrio ya? O si realmente usted está firme. Es tiempo de empezar a afirmar a otros que están necesitados y están acá. Iba a traer una prédica que se llamaba ciegos sin darse cuenta. Un ciego a veces está acá y no se da cuenta que está ciego, pero a veces estamos ciegos. A veces tenemos oídos pero no escuchamos. Pablo decía a los hebreos, ¿verdad? En Hebreos decía, por un oído entra y por el otro sale. Pero acá no, ¿verdad? Acá vamos a darle gracias a Dios porque conocemos que Dios nos habla. Amén. Así que póngase de pie.